Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Frente a Frente presenta el tema del día. A partir de ayer, cuando en Honduras se publicó el informe de Transparencia Internacional sobre el índice de percepción de corrupción, yo personalmente, uno de los 9 millones de hondureños, me preguntaba, y en los últimos años sobre el tema que más se ha hablado en el país es de combatir la corrupción. Y en los últimos años hemos tenido aquí a la Maxi, se ha creado la UFESIC y hemos tenido un movimiento fuerte para combatir a la corrupción. Y entonces, ¿cómo es que seguimos estancados? La pregunta de un mortal, la pregunta de uno de los 9 millones de personas que tuvimos la dicha de nacer aquí para enfrentar los problemas, para superar los problemas y crear un mejor país. Pero en el transcurso de la noche seguía pensando, ¿y por qué seguimos estancados? ¿Por qué en esa medición de 1 a 100, donde el que se acerca a 100 tiene el mejor índice, o sea que es menos corrupto, y el que va acercándose al 0 es el más corrupto, y nosotros estamos en la posición 29 estancados? ¿Por qué? Me fui a dormir con ese ¿por qué? Pero mientras conciliaba el sueño, me metía a internet y busqué la página de Proceso Digital, porque acostumbro a monitorear todos los medios, incluidos los nuestros, en el internet. Y me encontré con esta nota de Proceso. Más de 400 imputados entre funcionarios, exfuncionarios, diputados y exdiputados, así como ONGs, empresarios y personas naturales, han sido encausados por el Ministerio Público y la Maxi por presuntos hechos de corrupción que representan más de 9.000 millones de lempiras saqueados de las arcas del erario. Así lo señala el último reporte del Centro de Estudios Latinoamericanos de la American University de Estados Unidos, que ha montado una especie de monitor independiente de la lucha anticorrupción en Honduras, que realiza la misión de apoyo de lucha contra la corrupción en impunidad en Honduras. 9.000 millones en juego en casos anticorrupción. Por lo menos esta información, que no responde totalmente mi pregunta, a no ser que pese a los esfuerzos que hacemos, todavía pululan en Honduras, todavía pululan ahí en las oficinas públicas y todavía pululan por ahí gremios que pese a todo, digo, no les importa lo que se está haciendo o no le tienen miedo a lo que se está haciendo y siguen cometiendo actos de corrupción. Solo así puedo entender, que conste que es una respuesta subjetiva todavía a mi pregunta, que pese a los esfuerzos que se hacen, no estemos sumando puntos para merecernos un poco más de respeto por el mundo en cuanto a un Estado que combate la corrupción. Si no es que estamos estancados, vamos hacia ese oscuro 0 que solo dice cuál ha sido la historia de Honduras. Este es el tema de hoy en Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. Desde el Centro de Noticias en Televicentro para Honduras y el mundo, a continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa es quien representa aquí los intereses de esta ONG Mundial Transparencia Internacional. Carlos Hernández, bienvenido, Carlos. Es un placer de nuevo tenerlo aquí en Frente a Frente, al igual que a Yajaira Duce, ¿cómo la pronunciamos? Duce, directora de Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Bienvenida, Yajaira. Y también es un placer presentar al director de Incidencia de la ASJ, Omar Rivera. ¿Qué tal, Omar? Muy contento de estar aquí. Buenos días. En su programa. Yo les digo, y no es que dramatizo, y ustedes me conocen como soy, pero me fui
a mi casa como a las 11 de la noche aquí del canal con esa pregunta. ¿Y por qué? Si no estamos estancados, vamos hacia abajo. Yo no sé, Carlos, estoy seguro que Carlos, Omar, Yajaira también se hacen la pregunta, y ellos que estudian más de manera cientista el problema no tienen una respuesta hoy. No, yo creo que, y por eso le decía, me identifico mucho con lo que usted dice, creo que es el sentir nuestro. Nosotros recibimos hace algunas semanas el estudio, porque por temas de objetividad no nos involucramos en el diseño de este índice para Honduras, y cuando uno lo ve y uno ve lo que se ha venido haciendo, tenemos siempre como la expectativa hacia dónde vamos, y cuando vemos que nos estancamos, sin duda como hondureños nos frustra. Claro. Como hondureños nos frustra, y más por el análisis que se hizo este año. Transparencia Internacional hizo un estudio muy profundo para asociar la calidad de las democracias con la corrupción, y al final la conclusión es que hay un vínculo muy directo en los países donde las instituciones son débiles y la democracia es débil. La corrupción tiende a ser mayor, y en la región que hay toda una alarma. Mire qué interesante, en Costa Rica ayer es todo un caos porque Costa Rica descendió 2 puntos. Pero mira, ha sido súper interesante la reacción del pueblo costarricense, presionando, y es el tema del día, porque ha bajado. Y claro, los que estudian Costa Rica han visto cómo Costa Rica en los últimos años ha venido perdiendo institucionalidad, y ya se ve reflejado en este índice. La diferencia ahí en Costa Rica es que las autoridades y el pueblo, estoy seguro, van a tomar acciones contundentes para revertir eso e irse a la causa, porque muchas veces tenemos la tendencia de reaccionar, pero no ver el origen de las cosas. Y aquí en Honduras nosotros lo estamos viendo, y por ahí tenemos alguna gráfica de algunos esfuerzos que se han hecho en Honduras que demuestran que cuando fortalecemos las instituciones, pequeñas acciones que se hagan en las instituciones, por ejemplo, que los nombramientos de las personas sean por idoneidad, que seleccionemos a los mejores, eso impacta directamente en el tema de la corrupción. Un profesional capaz, que estudió, que quiere hacer carrera y que ve que se le valora, no se va a prestar a actos de corrupción. Sin embargo, alguien que entra por la puerta de atrás, alguien que entra a la administración pública por su ideología política o por los nexos, por el amigo que tiene, es fácilmente una persona que puede prestarse, y que cuando está ejerciendo su función, pues no pone todo el empeño que debería hacer, o que pone aquel profesional que está por idoneidad. Pero también el tema de contrataciones. Mire, y ayer hemos estado dialogando con distintos actores sobre esto, el tema de la libre competencia, y lo vimos aquí, Renato, la última vez que estuvimos, sí. Y ahí sale de nuevo este tema de las grandes inversiones que ha hecho en Honduras a través de Coalianza, una modalidad de alianza público-privada que es importante, yo quiero decirlo, los países nuestros tenemos que recurrir a ese modelo, y es un modelo correcto. Sin embargo, aquí se diseña Coalianza, y hemos venido por varios años hablando de la opacidad de Coalianza. Entonces no hay una cultura de transparencia, al contrario, es opaco todo, y los resultados ahí están. Solo un caso, y son varios, pero solo un caso, el corredor turístico, que ya el Congreso Nacional legisló después de que vinimos acá, si no lo tienen en el radar, el Congreso legisló y cancela ese contrato, y eso nos hace a usted y a todos los hondureños pagar por lo menos, estuvimos pagando $65,000 diarios, pero ahora vamos a tener que pagar la cantidad onerosa de por lo menos $160 millones. Eso es 4.000 millones de lempiras. Un solo caso. Por una obra que no se hizo, que no se terminó, que no se concluyó. Que no se concluyó, pero que fue mal negociada, y aquí no estamos nosotros tipificando corrupción, aclaro, pero todos los elementos que aquí nosotros presentamos, dijimos, mire señores, esto y esto, se dieron todo, y al final la empresa ahora está con un caso. Pero bueno, tenemos varios. Hay muchos casos, hay muchísimos casos parecidos. ¿Qué ha pasado en la ENE? ¿Qué se ha hablado de la ENE? Pero aquí mismo ese día empezamos a hablar del tema de la energía térmica. Entonces la pregunta es,
y honestamente me produce mucho malestar, porque la pregunta es, ¿qué pasó a partir de ese informe? ¿Dónde están los funcionarios? ¿Qué están haciendo hoy? ¿Quién los está sancionando moralmente? ¿Qué sanción administrativa tuvo ese funcionario que de manera irresponsable nos está obligando, un país con un nivel de pobreza extrema de 60% más, nos está obligando a pagar en un solo caso 4.000 millones de lempiras? Entonces, en un país con institución sólida, ese funcionario inmediatamente sale de la administración pública, es sancionado, es juzgado y se abre una investigación. Pero eso no ha pasado en Honduras, entonces ahí están los resultados. Entonces parte de lo que puedo decirle o responderle a esa interrogante, ¿por qué a pesar de? Es que no basta el discurso. Mire, hemos hecho un gran esfuerzo, nosotros medimos las instituciones, reconocemos que hay instituciones que han mejorado, pero no basta eso. Estamos hablando de un Estado, estamos hablando de un país que nos cuesta a todos, pero un país donde todos somos víctimas a la larga. Y aquí la clase política, y digo porque sí, en quienes ostentan el poder no han entendido que a la larga, incluso el Congreso, mire que el Congreso aprobó primero y segundo debate de la reforma a la ley del Tribunal Superior de Cuentas. Y aun cuando dicen lo contrario, estaban excluyendo como objeto obligado de la ley a las alianzas público-privadas, que es justamente lo que estoy hablando, y se estaba excluyendo a fideicomisos, que solo la ANE ahorita se le acaba de dar un fideicomiso de 6.500 millones más a lo que ya obtuvo. A las ONGs. A las ONGs, que estamos hablando de ONGs que administran millones de lempiras. Entonces la pregunta es, ¿para qué están legislando? Y aquí yo lo digo, y ahí está la oposición, y ahí tenemos 28 diputados, 26 diputados liberales, tenemos los de Libre, y pasó primero y segundo debate, nos dimos cuenta, se levantaron la alarma, celebramos que la MASI salió, reaccionó, y bueno, eso se ha logrado, y ahí veo el titular que sale que ya hay consenso. Pero aquí lo que quiero decir es, el fondo es, ¿de qué se trata esto? De un esfuerzo coordinado, un esfuerzo inteligente, con pasión, para enfrentar los grandes desafíos que nos genera la falta de transparencia para poder combatir la corrupción, o estamos creando mecanismos proteccionistas para seguir que nuestro país siga en este estado y al final que nuestro pueblo siga muriendo, porque aquí se trata de muerte. Esos 29 puntos implican muertes, implican que muchos hermanos hondureños murieron por no tener acceso a medicina, murieron por no tener servicios de calidad, murieron porque no tienen acceso a sus zonas de producción. O sea, esto es muerte. Y lamentablemente hay algunos que todavía no se dan cuenta. Entonces, es bueno tener discurso, es bueno tener la agenda, celebramos y aquí y nos cuestionan por eso, celebramos que hay una agenda, pero no basta con eso. Es necesario tener instituciones fuertes. Nosotros ahora mismo estamos planteándoles que es necesario diseñar un sistema de integridad integral, todas las instituciones, de forma tal que logremos frenar esto y ojalá en un futuro Honduras nos estancamos, y algunos dirán, por lo menos nos estancamos en 29, ¿verdad? En 29, mire, Costa Rica 67 de 100, es una alarma lo que está pasando en Costa Rica. Chile, lo mismo, porque están alarmados también porque Chile descendió un poco, y aquí algunos dicen, yo escuchaba a alguien ahí, bueno, por lo menos nos mantuvimos, no seguimos. No, estamos en 29, no se trata de eso, se trata de acciones contundentes, fuertes, para poder frenar la corrupción. Mira, y esta es una crítica sana. Por lo menos en todos los medios digitales, y a mí que me encanta ver las portadas impresas de los medios de Latinoamérica y del mundo, en todos los medios digitales y en las portadas de los periódicos de papel que yo he revisado en Europa y en América Latina, donde hubo cuestionamientos de transparencia internacional, la noticia está en la primera plana. Exactamente. La noticia está en la primera plana.
pero la demanda también es de mucha calidad en el sentido de buscar mejorar la efectividad del sistema, como menciona Carlos, porque al final de cuentas, mire, Renato, aquí para luchar contra la corrupción no hay balas de plata ni hay llaves maestras. Es decir, aquí si usted no rediseña y fortalece el sistema de integridad que Carlos muy bien plantea, no fortalece el Tribunal de Cuentas, no lo despolitiza, no mejora el desempeño del Ministerio Público y el Poder Judicial, los controles en las distintas secretarías de Estado, la Contraloría Ciudadana, los espacios para la participación ciudadana, lo que tiene que ver con transparencia, rendición de cuentas, el combate a la impunidad, difícilmente, Renato, se puede revertir. Y en todos esos países, como menciona Carlos, Chile, Costa Rica, que han tenido problemas con el indicador, la demanda es a fortalecer mucho más sus instituciones para que el sistema funcione adecuadamente. Y lo que quiero decir, y remarco eso, Omar, y a todos los panelistas, lo que quiero decir es que al final en esos países, la presión de la gente, el cuestionamiento de las personas, porque algo no anda mal en transparencia, se ve reflejado en los medios. Claro. Se ve reflejado en los medios. Claro. Y los medios optan entonces porque esa información se convierta en información de primera plana, en información destacado. Pero parece que aquí hemos perdido ya la sorpresa con la corrupción, de tal manera que no le importa al colectivo ni le importa a los medios. Ya no es noticia de primera plana. Pero que tampoco los medios, y yo creo que es muy importante, y ayer lo discutíamos con Yajaira, con Carlos, que los medios no se centren en el morbo de ver el desfile de funcionarios de segunda y tercera categoría de los tribunales de justicia, porque tampoco eso sosteniblemente va a resolver el problema. Lo decía Carlos, si nos centramos, por ejemplo, en ponerle énfasis y subrayar la persecución penal a un diputado que recibió 200,000 lempiras, pero obviamos, por ejemplo, toda la dimensión de los actos al margen de la ley e inapropiadas decisiones en esquemas como la alianza pública-privadas, que generan consecuencias negativas para el Estado y para la gente, como las que Carlos mencionaba, de más de 100 millones de dólares en indemnización que tiene que pagar el Estado en una obra que no se concluyó, o nos hacemos de la vista gorda ante todos estos contratos que fueron en el pasado asignados por el Congreso Nacional, contratos de energía renovable que fueron negociados como títulos valores. Renato, ahí también hay un problema de abordaje cualitativo de la noticia que nos puede poner en una situación bastante compleja. Es decir, hay factores causa que han generado en el país consecuencias muy funestas en materia de corrupción, y esos factores causa son los que debemos de atender para que el sistema pueda cumplir a cabalidad con su papel. Ustedes que monitorean fuerte este asunto del tema transparencia, realmente, ¿quién se lleva las palmas porque alertó sobre esas reformas a la ley del Tribunal Superior de Cuentas, que no eran sujetos ni las ONGs, ni las alianzas público-privados? ¿Y cuál era la otra? Fideicomisos. Y los fideicomisos. ¿Quién alertó? ¿Fue la Maxi la que nos dijo, ey? ¿Fue la Maxi o fueron ustedes? ¿Quiénes fueron? ¿O bueno, quién fue? Mire, yo no sé si en privado la Maxi había hecho alguna acción. Nosotros nos dimos cuenta una mañana y llamamos inmediatamente a algunos amigos en el Congreso Nacional. Bueno, es más bien, para ser exacto, al presidente de la comisión, que gentilmente nos recibió, y reaccionamos y pusimos un equipo de abogados a trabajar y bueno, fuimos. Posteriormente, de manera pública, salió la Maxi, pero yo creo que aquí lo positivo es que tenemos coincidencia ahora entre lo que sacamos y lo que la Maxi presenta, y al final, Renato, yo solo quiero para defensa, creo que nos corresponde a nosotros, y eso yo lo defiendo. Creo que la Maxi, perfecto, viene, y su nombre lo dice, de acompañamiento, nos está acompañando, digamos, en este esfuerzo. Ayer estuvimos
juntos en el Congreso trabajando en esto, pero al final somos nosotros que tenemos esa responsabilidad de poder defender lo que es nuestro y nuestras instituciones. Entonces, miren, no nos vamos a quedar simplemente en reflexiones, sino que nos vamos a ir a los datos. Aquí la gente de la ASJ viene bien preparada del por qué seguimos estancados en el índice de percepción de corrupción que hace Transparencia Internacional. Y hoy nuevamente, y como lo hacemos cada año, ¿este informe es cada 2 años o cada año? Cada año. Cada año vamos a tratar de ir a la esencia, a las causas por las cuales Honduras no supera, no corrige, no disuade a los corruptos todavía. Pero antes, Cristian Nájera con la pregunta, la pausa y entramos con más detalles sobre el tema. Bien, Renato, tenemos la pregunta para que usted pueda participar. ¿Por qué seguimos en la cola en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional y sin acceso a los fondos de la cuenta del milenio? Sacar una buena nota, combatir la corrupción le da a Honduras acceso a fondos, por ejemplo, de cooperación internacional como la Corporación del Desafío de la Cuenta del Milenio, con los fondos con los que se hicieron, por ejemplo, la Carretera del Norte. Pero la lucha contra la corrupción tiene que avanzar, si no, Honduras no puede acceder a ese tipo de fondos. Hablamos de muchos más. Le digo que con los fondos de la Cuenta del Milenio se construyó la carretera. Claro, así es. Sí. Y no hemos vuelto a obtener un buen paquete de la Cuenta del Milenio. Claro, tiene razón, Cristian. ¿Cuánto eran? 215 millones de dólares. Mira cuánto hicimos. ¿Y cuál es el casillero que siempre nos falla? Bueno, en evaluación, eso ahí sí no lo sé. En evaluación de corrupción. Ahí. Pero son varios indicadores para evaluar todo. Para conseguir la nota que se consigue año a año son varios indicadores los que se evalúan. 12, 13 indicadores en promedio los pasamos. Pero donde siempre estamos con el clavo es ahí, en la corrupción. Ahí te lo dice, ¿sí? Sí, es un tema en el que hay que trabajar mucho. Pero bueno, yo le invito a que usted se quede con nosotros porque la discusión está muy buena, las cifras que vienen y la exposición que van a hacer los invitados de hoy es interesante para que usted conozca cómo es que se llega al punto en el que está Honduras y que participe también en redes sociales a través de Twitter y Facebook, @FrenteAFrenteHN. Le repito la pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Por qué seguimos en la cola en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional y sin acceso a los fondos de la Cuenta del Milenio? Nos vamos a la pausa y ya venimos con más del Foro Líder de la Televisión Nacional. Grande del mañana. Son las 7 de la mañana con 32 minutos, tenemos información de tránsito vehicular y vamos a hacer un recorrido satelital por Tegucigalpa inicialmente. Nos encontramos en el Boulevard La Hacienda, ahí hay una colita de vehículos y las alertas de tránsito pesado. También aflora la cantidad de alertas frente al Tribunal Superior de Cuentas, transitando sobre el Boulevard Fuerzas Armadas. Hay un accidente vial que está generando todo este caos vehicular en ese punto y también repercute en el Boulevard Comunidad Económica Europea, en donde están descendiendo vehículos lentamente apenas a 13 kilómetros por hora. Tenemos una línea en rojo intenso, muy cerca del Club Social de la Policía Nacional, en esta rotonda que luego conduce hacia el campo de Parada Marte, el Hospital Militar, y estos puntos están saturados de vehículos. También frente a Residencial San Sebastián es larga la fila de vehículos que se está moviendo en el sur de Tegucigalpa. San Pedro Sula, así está, cerca de Choloma, la colonia López Arellano, 14 kilómetros por hora, extensa la fila de vehículos ahí frente a el municipio de Choloma. Otros puntos, la 16 calle, presentando líneas intensas en rojo. También 7 kilómetros por hora, casi estacionario, los vehículos que vienen circulando sobre el puente del Río Blanco, el Instituto Hondureño de Seguridad Social y la 33 calle, el segundo anillo periférico. Así están reportando tránsito vehicular pesado. A tomar en cuenta toda esta información que se la proporciona Banco de Occidente con la tecnología de punta. Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Continuamos con Frente a Frente. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.
Pongo este ejemplo rápido de un país cercano al nuestro, ¿verdad? Es la primera plana de la Nación de Costa Rica hoy. Gobierno suspende a 6 directivos del Instituto Costarricense de Electricidad por presuntas irregularidades. Aquí los suspenden al nomás conocer lo que estaban haciendo y por la presunción de que estaban cometiendo actos de corrupción. Aquí no los juzgan hasta 5 años después que han salido de sus cargos, sino mientras están activos, mientras están trabajando, los están investigando. Aquí debemos aprender esto. El Consejo de Gobierno decidió suspender a 6 de los 7 directivos del Instituto Costarricense de Electricidad durante 4 meses, mientras investiga 2 presuntas irregularidades. Eso deberíamos hacer aquí. Mientras hay sospechas, se les suspende. Si demuestran que no cometieron actos de corrupción, se les reintegra. Totalmente. Y aquí que no. Exactamente. Y se enojan cuando uno les dice, por favor, por lo menos pida un permiso mientras lo investigan. Se enojan. Casa Presidencial expuso los motivos para tomar la decisión. El primero es un presunto pago indebido de cesantías a empleados del Instituto Costarricense de Electricidad y el segundo son aparentes actuaciones irregulares en torno a la figura del gerente general. Para ello, el presidente Carlos Alvarado y su cuerpo de ministros abrieron 2 investigaciones separadas en las que los directivos podrán defenderse. Los funcionarios suspendidos son Eugenia Gutiérrez Castro, Irma Pérez Guevara, Ruth Martínez Cascante, Farid Beirute Brenes, Rodrigo Bogarín Navarro y José Jara Castro. Gobierno suspende a 6 directivos del ICE por presuntas irregularidades. 4 meses suspendidos mientras se le investiga. Si salen como a personas que cometieron actos de corrupción, seguro que se les separa, si no se les reintegra. Buen ejemplo para que aprendamos aquí en el país. Bueno, comencemos entonces, Carlos. Renato, perdón, ¿sí? Solo claro, 2 aspectos de esa noticia. Número 1, el tiempo de investigación, 4 meses. Sí. Eso es algo que nosotros debemos de luchar, ¿verdad?, para que nuestros periodos de investigación internos, administrativos y de cualquier naturaleza se reduzcan. Y número 2, la transparencia. Manejamos información y a veces nos critican a nosotros como ASJ por señalar quiénes son las personas investigadas. Vemos aquí que ya está la noticia a nivel internacional, es una tendencia, es parte de la transparencia decir quiénes son las personas investigadas. Entonces son cosas que tenemos nosotros como país aprender de estos que van liderando un poco mejor el tema de la transparencia. Bueno, aquí salió una resolución ayer, justamente fue publicada en la Gaceta, una resolución de reserva de información justamente relacionada con esto. No se puede decir los nombres, no hay que accesar, y ahí es donde nosotros insistimos. Tiene que haber una cultura de transparencia. Ahí están los nombres, ahí están diciendo quiénes están investigados. Ese es parte del rol de ser funcionarios públicos. Es público justamente, pero aquí todavía hay la intención de que si es público, no es público. Hay que buscar la forma como hacerlo de manera privada. No, pero contrastemos, vale la pena el ejemplo, aunque perdamos unos minutos, Omar. Yo creo aunque perdamos unos minutos. Yo creo que lo relacionado al tiempo tiene también relación con la capacidad institucional de quien investiga. Muchas veces da la impresión de que ha existido ancestralmente una estrategia de debilitamiento institucional por la vía de reducir o de congelar aquellos presupuestos de los entes contralores del Estado y operadores de justicia a efecto de que no puedan de forma diligente procesar los casos, de tal manera que usted tiene una mora, no solamente una mora judicial, tiene una mora en la evacuación de las denuncias y la investigación por los limitados recursos que tiene el Tribunal de Cuentas, el Ministerio. En Honduras, una investigación del Tribunal Superior de Cuentas dura en promedio 7 años. O sea, 7 años, no meses, acá está hablando 4 meses. 7 años, esa es la capacidad que tiene, o sea, entonces imagínense, 7 años y luego traslada esta investigación al Ministerio Público. La normativa dice que el Ministerio Público tiene que revisar si esa investigación tiene los parámetros, ahí puede tardarse otros años, entonces al final pasan los 10 años y el resultado es que no tenemos funcionarios acusados por acciones de enriquecimiento ilícito y otros. Voy a hacer un ejercicio, y así rápido, porque no quiero quitarles el tiempo con este informe de Transparencia Internacional. Voy a hacer un ejercicio.
Son 128 diputados propietarios, ¿verdad? 126 suplentes. 126. ¿Cuántos de ustedes se consideran gente honrada, hombres y mujeres? De los 128 diputados propietarios, más los 128 suplentes, ¿cuántos de ustedes se consideran gente honrada? Francamente, yo sé que nos están viendo muchos diputados. Háganse una autocrítica. ¿Cuántos de ustedes se consideran hombres y mujeres honestos? Piensen, piensen. Y luego de que hayan pensado si son honestos, pregúntense, allá el presidente costarricense y su gente en el gobierno presumen que 6 funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad han cometido actos de corrupción. Vienen ayer y dicen, suspendemos a estos 6 funcionarios y dan a conocer sus nombres. Fijamos 4 meses para investigarlos si han cometido esos actos de corrupción. Y sabemos que si los han cometido, los van a separar. Pero mientras tanto, quedan suspendidos para investigarlos, con nombres y apellidos. ¿Qué hacemos aquí? Buscamos cómo blindarlos, cómo ponerlos en reserva para no dar a conocer públicamente sus nombres. Y si es posible que durante un buen tiempo, dice la ley del Instituto de Acceso a la Información Pública, no se pueda hablar sobre esos temas. Entonces, si la mayor parte de diputados que se hicieron una autocrítica en este momento ante la pregunta, se consideran honestos, se creen honestos, ¿por qué no aprendemos de Costa Rica? Si se creen honestos, ¿por qué no aprendemos de Costa Rica? ¿Ah? Totalmente. ¿O está equivocada la pregunta? No. ¿O ando por la banda? Si se consideran honestos, ¿por qué no aprendemos de Costa Rica? Y me voy para el Ejecutivo también. Y me voy para el Ejecutivo, porque es que mucho depende de cómo legislen los diputados. Si se consideran hombres y mujeres honestos, ¿por qué no se abren como se abren países cercanos al nuestro, como Costa Rica? Al final llegamos a la conclusión, si que se están blindando, si hacen reformas para blindarse, porque en alguna cosa mala pueden andar, en el pasado y en el presente. Y justamente esas son las cosas que generan malestar en la ciudadanía, porque la ciudadanía conoce. Entonces la ciudadanía, la pregunta que yo hacía, si hay evidencia de una irregularidad, o hay informes, o hay sospechas, pero la gente sigue. El espíritu de la suspensión es justamente facilitar la investigación. Facilitar la investigación. Estando ahí, esta persona va a poder y va a hacer cualquier acción para obstruir una investigación que confirme o no esa supuesta irregularidad. Bueno, y eso aplica también, Renato, a otros actores de la sociedad que también, especialmente lo hemos podido constatar en la última etapa de la vida nacional, están involucrados en actos de corrupción, porque lo mismo aplica, por ejemplo, a grandes empresarios o a grandes empresas o a grandes organizaciones no gubernamentales que a pesar de estar siendo investigadas por actos al margen de la ley, que a pesar de inclusive haberse constatado de que han ejecutado acto ilícito, siguen contratando con el Estado. Entonces, un clima de impunidad lo que genera es un caldo de cultivo que habilita las manifestaciones de corrupción. Es decir, cuando usted ante un evidente acto de transgresión a la ley, cuando usted claramente identifica que hay elementos que indubitablemente le dicen que un funcionario, que un parlamentario, que un alcalde municipal, que un miembro de una corporación local o que un empresario comete un acto ilícito y no lo sanciona o no lo restringe de seguir contratando con el Estado o ejerciendo la función pública, el mensaje que le está dando a toda la estructura burocrática del país es que usted lo está invitando a que cometa un acto similar, porque de todas formas no se le va a sancionar. Entonces yo creo que debe ser un tema de cambio cultural en abordar ese tipo de actuaciones. Si solo es de ver cuántas instituciones están en reserva, si solo es de ver ¿cuánta información puede obtener de las instituciones del Estado para saber cómo andamos? ¿Cuántas instituciones aquí usted no podrá pedir información? Porque están blindadas. Creo que son 12. Y sensitivas, y donde se manejan muchos millones. Donde llevan el mayor presupuesto. Yo por eso desafío, y comienzo por la directiva del Congreso, y por quien la preside,
y por quien la preside. Y no los estoy acusando de nada, solo les pido una autocrítica. ¿Son hombres y mujeres honestos? Si son honestos, comiencen a abrirse. Si son honestos, comiencen a abrirse con lo que la gente les está pidiendo. ¿Qué es lo que más ha demandado la gente en los últimos tiempos sobre esas reservas que hay de información aquí para que no la podamos conocer nosotros? Sí, antes de contestar, solo complementar un caso que denunciamos también aquí en Frente a Frente el año pasado, el tema de Tecma. Es una empresa que está vinculada por los mismos juzgados con respecto al caso del Seguro Social y que después de ese año siguió recibiendo contratos con el Estado, hasta más de 80 millones de lempiras. Entonces vemos ahí que es donde tenemos que hacer un llamado para que se hagan ese tipo de suspensiones y que no permitan que una persona que ya está vinculada en un caso de corrupción se siga beneficiando. Y yo le pregunto a la gente, Honduras les está exigiendo desde hace tiempo la reforma o la derogación de esa ley de secretos oficiales, y aunque Honduras les dice, vaya, la información de seguridad del Estado, claro, esa debe ser de secretos oficiales. Esa debe ser secretos oficiales. Pero ¿por qué blindan las otras instituciones? ¿Por qué las blindan? ¿Por qué las brindan? Yo hago la pregunta y desafío al Congreso, donde tienen la potestad para poder hacer las reformas, que lo hagan. Y hace años que Honduras lo viene pidiendo y no lo hacen. Ahora sí comprendemos por qué seguimos estancados en el índice de percepción de corrupción. Sobre este índice, vamos, lugar número 29. Bueno, perfecto. Tal vez solo decir, el IPC mide los niveles percibidos de corrupción en el sector público, en todo el mundo. Tal vez si la siguiente dispositivo. ¿Y qué es lo que es importante decirlo? Utilizamos 13 fuentes de datos distintas, de 12 instituciones. Por eso es que el IPC es el índice más usado, porque al final es como el resumen, Renato, de 13 fuentes distintas, de mucho prestigio, especializadas, que se hacen análisis de gobernanza y bueno, se mide el nivel de corrupción en el sector público. La siguiente, para que la gente lo entienda, porque a veces la gente tiende a confundirse, entre más cerca estamos de cero, es más corrupto. Si nos acercamos a 100, es más transparente, pero también se hace un ranking en función de los 180 países que se evaluaron, y en este año se evaluaron los 180 países. Repitámoslo, entre más cerca estamos de 100, es muy más transparente el país. Exacto. Y entre más cerca estamos de cero, muy corrupto el país. Y en el caso nuestro estamos en 29, ¿verdad? O sea, 29 de 100. Estamos en el tercio más corrupto. Estamos Exacto. en el tercio más corrupto. Efectivamente. Solo aclarar ahí que después la siguiente es un ranking. Los que sacan mejor nota, es decir, los de 100 pasan a ser número 1 y los que sacan 0 Correcto. Pasan a ser el 180. Bueno, solo como información, los más transparentes: Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia. Y aquí quiero decir algo, Dinamarca también, por lo que decía. Mire, Dinamarca, aun cuando sigue siendo más transparente, Dinamarca tuvo un bajón. Y también hay reacción, porque un caso de corrupción muy grande con el banco danés. Y ayer estaba viendo en los medios daneses varias reacciones sobre esto. Y los más corruptos, bueno, son países con problemas serios: Somalia, Sudán del Sur y Siria. 10, 13 y 14. Yo creo que sería importante destacar que en el caso de los más transparentes tienen algunas características importantes. Son democracias plenas, sus instituciones están fortalecidas, existe pleno acceso a la información pública y amplios espacios a la participación ciudadana. Y en el caso de los más corruptos, y eso lo podemos ver en América Latina, Carlos muy bien lo exponía ayer cuando se presentaba el índice, evidentemente aquellos países que tienen democracias mucho más debilitadas, donde existe un autoritarismo y en donde existe una cooptación de todas las entidades, contralores de Estado y operadores de justicia, los niveles de corrupción son mayores, y el caso venezolano y nicaragüense es un ejemplo en Latinoamérica. ¿Venezuela está con cuántos puntos? Venezuela 18. Es 18, el más corrupto en América Latina. Y más adelante vamos a ver una gráfica sobre América. Muy bien. La siguiente. Bueno, aquí justamente está América, mire.
Solo 11 de los 32 países encuestados en América lograron pasar los 50 puntos. O sea, tenemos obviamente un problema en América Latina y lo hemos estado viendo en los últimos años con grandes escándalos de corrupción en la región. Los más corruptos son Venezuela con 18, Haití 20 y Nicaragua con 25, que estos datos se han mantenido en los últimos años. Y aquí está lo que justamente estábamos diciendo. Y esto no es cuestión de política, esto no es ideología, porque a veces la gente no entiende. Donde no hay democracia, donde las instituciones democráticas son débiles, los niveles de corrupción son más altos, y aquí lo estamos viendo fácilmente en el caso de Venezuela y Nicaragua y Haití. Y miren los más transparentes: Canadá en América con 81, 10 puntos menos Estados Unidos y un punto menos Uruguay. Uruguay junto a Chile y Costa Rica son, en América Latina, son los países con institucionalidad más sólidas, más fuerte, más transparencia. Así es que eso es de los más y los menos corruptos. Pero a mí me gustaría hacer algo. Venezuela, el peor ubicado en Latinoamérica, ¿verdad? En América, sí. Luego Haití y luego Nicaragua, que está en la posición 25. Nosotros estamos en la 29. Exactamente. Ya nos vamos acercando a Nicaragua. Totalmente. ¿Qué países hay entre Nicaragua y Honduras? Quisiera verlos. Sí, lo tenemos ahí. ¿La siguiente? En la siguiente, quisiera verlos. Porque Carlos dijo algo: donde no hay democracia o donde la democracia está mal, donde hay instituciones débiles, es donde hay más corrupción. Y debemos decirlo. De 25 a 29, donde está Nicaragua, 25 a 29, donde está Honduras, ya hay un trecho corto. O sea que anda nuestra democracia también dando tumbos. Técnicamente el informe así lo establece. Técnicamente se establece que estas calificaciones reflejan el deterioro del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas. Y sí. Y es la tendencia, y a nivel mundial, como decía, ¿verdad? Está el ejemplo de Estados Unidos, baja, el tema de Costa Rica, que ha sido un precedente, baja. Sin embargo, a nivel centroamericano, efectivamente, pues siempre es un precedente, pero sí hay una tendencia, y solo El Salvador pudo tener un incremento, si no mal recuerdo, de 2 puntos, pero la tendencia a nivel mundial, y que efectivamente la vemos en Centroamérica, es esa. Y ahí está, miren, aquí está, de los más corruptos de las Américas, 25 Nicaragua, le sigue Guatemala con una fragilidad institucional, y ojo, quizás después podemos hablar, porque hemos tenido o ha habido en Nicaragua por 12 años una misión internacional contra la corrupción, esto asociándolo a la introducción que usted hacía, y en el caso también de Honduras. Bueno, estamos Honduras aquí, y bueno, arriba ya El Salvador, que El Salvador hay mucha preocupación a ver qué pasa el domingo con las elecciones, cómo se consolidan las instituciones o se debilitan, y el caso de Panamá y Costa Rica. Nicaragua 25, Guatemala 27, Honduras 29, El Salvador 35. Y hay que preguntarnos, 2 países del Triángulo Norte, Honduras y Guatemala, están en ese tercio de los más corruptos. ¿Qué pasó con el otro, el Triángulo Norte, que dio ese salto cualitativo hacia la transparencia? El Salvador, con 35 puntos. ¿Qué pasó en El Salvador? ¿Qué hicieron en El Salvador que no han hecho Guatemala y Honduras? Institucionalidad más fuerte, ¿verdad? En El Salvador hay instituciones más sólidas. Algunos argumentan que por el tamaño del país, pero tienen instituciones más fuertes. Ha habido más independencia de los órganos de justicia, en el caso particular de El Salvador. Por eso es que ellos incluso se resistieron a tener en su momento una misión internacional y hicieron algunas acciones. Si usted recuerda, en el periodo anterior, 2 o 3 presidentes fueron enjuiciados, y lo hizo la Fiscalía salvadoreño, y lo hizo los tribunales salvadoreños. Entonces, eso es una muestra de que hay una institucionalidad más sólida en el caso de El Salvador. Entonces, hoy ponemos como ejemplo a El Salvador de lo que se debe hacer para ir combatiendo la corrupción. Claro. Está en el mismo Triángulo Norte que nosotros. Guatemala y Honduras aparecemos ahí afeados, pegados por la corrupción. El Salvador ha dado un pequeño paso y cualitativo. Y solo voy a recordarlo, Carlos, y remarcarlo.
¿Dónde está Francisco Flores, enjuiciado por actos de corrupción? Está en la tumba mientras se le seguía un proceso. Sí. ¿Dónde está Tony Saca? Tony Saca. Está en el Mamo también, acusado de corrupción. Presidente de derecha. ¿Dónde está Mauricio Funes? Nicaragua. En Nicaragua, huyendo porque se le persigue y hay orden internacional girada a la Interpol para que se le capture en cualquier rincón del mundo donde esté. Presidente de izquierda. Exacto. ¿Qué significa eso? Que la Fiscalía en El Salvador como institución persigue a la gente por corrupta indistintamente de la ideología. Claro. Y confirma... Honduras, aprendamos Honduras. Y confirma lo que decimos, porque a veces hay la tendencia de ponerle ideología a la corrupción. Acá estamos viendo que la corrupción no tiene ni ideología ni color político. Y mire, bueno, aquí está Costa Rica, claro, aquí el tema de Costa Rica es que Costa Rica la diferencia entre Costa Rica y el que está en el siguiente nivel, 37 puntos, o sea, nos lleva 20 puntos. Solo uno de 6 países centroamericanos logró pasar el umbral de los 50 puntos, que es Costa Rica, que debe ser el gran desafío nuestro. Yo creo que debe ser, por estar cercano acá, nuestra aspiración de ver, mire, ayer nos decían, no sé si fue un país asiático que tenía serios problemas, Indonesia, sí. Y lo que hizo fue, Indonesia dijo, bueno, viene y se compara con alguien con características diferentes y empieza a ver qué es lo que están haciendo de manera diferente. Y en 4 años lograron superar de manera enorme. Entonces yo digo, si hubiese un compromiso político, ciudadano, de decir, ¿por qué en materia de corrupción Costa Rica es de los mejores? ¿Qué es lo que están haciendo distinto? Entonces, ver su institucionalidad, ver los órganos contralores, ver los niveles de participación, y vamos a hacer un esfuerzo y vamos a trabajar y vamos a planear para lograr modificar eso. Sin duda alguna podemos. Y lo digo porque a veces se nos vende la idea que para lograr eso tenemos que pasar 100 años. Y eso no es cierto. Y que estén conscientes que es un esfuerzo articulado, coordinado y complementario, es decir, de las diferentes instituciones, porque mire, de nada va a servir, por ejemplo, hacer un esfuerzo porque se generen amplios espacios de participación para auditoría social y se denuncia al Tribunal de Cuentas si el Tribunal de Cuentas no acciona, y de nada va a servir si el Tribunal de Cuentas ejecuta una acción, deduce responsabilidades, emite pliegos de responsabilidad civil o administrativa, o remite al Ministerio Público si el Ministerio Público estanca, ya sea por incapacidad, por falta de valentía, por parte del presupuesto, lo que sea. Y de nada va a servir, Renato, si el Ministerio Público hace un esfuerzo significativo, presenta el requerimiento fiscal y va a encontrar un bloqueo en el Poder Judicial. Es decir, aquí necesitamos un esfuerzo sistémico, integral, que garantice efectividad en la acción de persecución a quienes transgreden la ley. Y por el otro lado, lo que ustedes dos mencionaban, que no se pueda percibir que existe un sesgo en donde solamente los que profesan una ideología van a ser perseguidos y los otros no, o solamente los que están incrustados en el poder gubernamental y los otros no. Es decir, la corrupción debe ser combatida independientemente de que se ejecute en el sector público o en el sector privado. Mire, en muchas ocasiones, y lo pudimos ver en el caso del Seguro Social, gran parte de la tajada de los beneficios por el accionar ilícito que ahí se cometió, se lo llevaron muchos privados. Y la pregunta es, ¿dónde están evidenciadas las sanciones a quienes se aprovecharon de la corrupción de los funcionarios públicos? Entonces yo creo que la acción debe ser integral, tanto en el desempeño de la institucionalidad como en la persecución de todos los actores. Y los países en donde se ha obtenido éxito lo han hecho de esta forma. Bueno. Añadido también el tema de rendición de cuentas. Hay una cultura de las instituciones, sociedad civil no tiene que estar detrás de ellos para pedirles cuentas. Eso no significa que sociedad civil está participando en la revisión de esa información. Y el otro elemento también, lo que es la continuidad y la participación en la decisión de los proyectos. En estos países nosotros podemos ver en Costa Rica como un proyecto APP, por ejemplo, está socializado desde la idea.
entonces se involucran las personas, hay menos oposición porque hay más conocimiento, no empiezan a quemar casetas porque la población sabe qué representa cuantitativamente y el efecto que después no va a pagar la misma población ese efecto. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, es un llamado a nuestras autoridades a tener ese ejemplo de estos países cercanos. Se nos dice también, comentábamos con Omar, el tema de que es que está en nuestro ADN la corrupción. Eso no es así. Tenemos el caso de Chile, ¿verdad?, en donde efectivamente los mismos españoles, la misma malas cualidades de esas personas que vinieron en la conquista y han evolucionado. Ese era el mismo argumento de Nueva Zelanda, que está en segundo lugar como de los países menos corruptos del planeta. Era el mismo argumento. Se decía que Nueva Zelanda había recibido siglos atrás a toda la escoria y a todos los maleantes y a todos los delincuentes de Inglaterra, y que ahí los habían ido a dejar. Y entonces el concepto era que Nueva Zelanda tenía en su ADN la corrupción, tenía en su ADN esa actitud holgazanería, de la falta de ímpetu para el trabajo y del compromiso con el respeto de la ley. Y eso no fue así. Exactamente. Entonces, tiene mucho que ver con las instituciones. Si usted tiene sólidas instituciones, sólidas entidades que cumplen a cabalidad su mandato, que son independientes, Renato, ahí no hay poder económico o político que pueda doblegarlas, y yo creo que esa es la receta. Mira, Omar, y hay que decirlo, y aunque duela, entre los focos de corrupción que tenemos en las instituciones del Estado está, yo creo, en primer lugar, el Congreso Nacional. ¿Quién o cuál es la institución que en los últimos años reformó leyes para blindarse? Los diputados. Francamente, el Congreso. Si ustedes no dan la alarma con ese asunto de las reformas a la ley del Tribunal Superior de Cuentas, yo les aseguro que ni la Maxi se da cuenta de lo que estaban cocinando en el Congreso. Que las asociaciones público-privadas, que las ONGs y que los fideicomisos no fueran sujetos de auditoría. Si ustedes no dan la alerta, aquí nadie huele eso y nos meten esa reforma. ¿De dónde salen esas reformas? ¿Quién es el único autorizado para aprobar leyes y para reformar leyes en el país? Es el Congreso. Con las disculpas a los diputados y diputadas que son honestos y honestas, esa institución es el principal foco de corrupción de Honduras, junto a otras instituciones, pero yo creo que el Congreso se lleva el primer lugar. Desde ahí debemos comenzar a dar el ejemplo y a mejorar las instituciones. Vamos a la pausa y seguimos con todas las lecciones que nos deja este informe 2018 de Transparencia Internacional que ayer ha hecho público ASJ. Seguimos ahí, estancados en el lugar 29, en el tercio de países del mundo con el peor índice o con el índice peor de percepción de corrupción. Volvemos. Tenemos la pregunta para usted, para que veamos los comentarios. ¿Por qué seguimos en la cola en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional y sin acceso a los fondos de la cuenta del milenio? Vamos a ver, en el Twitter, comencemos con el señor Amin Rivera, que dice: se robaron el INPREMA, el INJUPEN, el Seguro Social, las elecciones, y ahora se quieren robar la dignidad de un pueblo que reclama educación, salud, vivienda, trabajo, en fin, oportunidades. Hay corrupción en todos lados, no podemos avanzar como país. Gilberto Ríos, el Grillo, dice: en Honduras no hay lucha contra la corrupción, lo que tenemos son temporadas televisivas de entretenimiento, engaño y traición, verdaderas telenovelas. Transparentar las finanzas públicas no es posible mientras gobierna el crimen organizado y los carteles del narco. José Mario Reyes dice: el índice tiene sus características, sus críticas, por decir si es un índice de percepción. ¿Qué pasa si los casos de corrupción no salen a la luz pública, como hasta ahora? ¿No habría percepción de corrupción?
son preguntas por analizar. El combate debe ser parejo, sin favoritismos políticos. Dice Germán Pereira, eso refleja lo carente de valores y principios de los hondureños. ¿En qué año ya no accedimos a la cuenta del milenio? Pregunta. Yo creo que fue como del 2008 o en adelante ya no... Después de Maduro, terminó el gobierno de Maduro y ya no volvimos nunca más a tener fondos de la cuenta del milenio. Solo una cosa que se llama umbral, que son como 10, 15 millones. Y ya termina también, ¿verdad? Ok, sí. Ahí está la duda. Evacuada. Luis Medina, es un circo mediático con desfile de personas implicadas en actos de corrupción. Se habla de millones en todos los casos de corrupción, pero no hay ninguna persona procesada, todos salen libres. Esa es la percepción de la gente. Procesados hay, que salgan libres es otra cosa. Sí. Es la percepción de la gente. Mauricio Lara dice, respondiendo, porque se hace poco por combatir la corrupción, impera la injusticia y la impunidad. Solo reformas políticas, nada de reformas sociales, justicia, económicas. No solo de política vive el hombre, urgen cambios reales. Saludos. Que no es que están malas las reformas políticas, que también las necesitamos, ¿verdad? Y que hay tanto por trabajar. Sí, y que se quedaron cortas. Y bueno, prometen seguir discutiendo. Dice Rodolfo Dumas, ley de secretos, ley de inteligencia, discrecionalidad en uso de publicidad oficial y otras que solo existen para asegurar opacidad. Que nos muestre el Congreso, está bueno, aprovechemos lo que dice don Rodolfo Dumas, aprovechemos. Congreso, una muestra de que realmente ustedes priman la honestidad, reformen esa ley de secretos, donde se blindan las instituciones y se blindan la mayor parte de funcionarios públicos que manejan esas instituciones. Esa es la mejor muestra de honestidad, que reformen esa ley de secretos. Yo le agregaría también a criterio personal que aprueben también la ley de colaboración eficaz, que lo están pidiendo muchos diputados. Dice el señor Solimán, hay que aplaudir las acciones positivas de este y otros gobiernos, pero cuando las cosas malas salen, nadie sabe nada, ni los encargados a combatir la corrupción. Combatir la impunidad no es difícil, difícil es tener el carácter para hacerlo y no pajearse, como decimos los hondureños. Le tengo un par de mensajes todavía. Roberto Díaz, el problema no es la corrupción, el problema es la impunidad, especialmente cuando se trata de altos funcionarios, presidentes, diputados, ministros, etcétera. En estos casos el fiscal enmudece y besa la mano del funcionario. Y el último, que es de Víctor Estrada, nos responde sencillamente a la pregunta por el alto índice de impunidad y complicidad. Sentencia. Así las redes sociales. Más adelante, después de la pausa, venimos con más de la exposición de nuestros invitados. Ya venimos. Antes de continuar con el tema, analizando este último informe de Transparencia Internacional con Yajaira Duce, con Carlos Hernández y Omar Rivera, está el diputado Juan Carlos Elvir, en comunicación con Frente a Frente. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Renato. Sí. Buenos días también a sus panelistas. Y expresar algo que se ventila en el medio en este interesante programa. El primer término, creo que necesitamos trabajar en una fuerte campaña de conceptualizar realmente de qué se está hablando cuando se habla de percepción de corrupción. Porque la corrupción en sí misma es una acción, pero la percepción de la corrupción es la impresión que la ciudadanía tiene con respecto a las acciones de la institución del Estado. Y entender claramente que lo público debe ser público. Muy bien lo dijo Carlos en ese criterio. Creo que nos falta mucha cultura en ese criterio en la clase política. Ayer yo estuve en la reunión sobre el tema que se abordó en referencia a la reforma de la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. No pude terminar en la reunión, pero sí rápidamente es importantísimo buscar la manera de encontrar criterios que logren armonizar el marco legal que establece el abordaje de combate a la corrupción en los términos que se hacen. Actualmente tenemos un enredo jurídico, una sobrelegislación que tiene tendencia a buscar la manera de encontrar el espacio para que no se hagan las cosas correctamente.
Hablar de una ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, hablar de una ley de lo contencioso administrativo, a la ley de procedimientos administrativos que chocan en sí en ese marco jurídico, más otros complementarios aspectos legales, tienen tendencia a enredar más. Creo que el Congreso Nacional debe de intentar hacer un esfuerzo, lo reconozco, y lo he venido diciendo durante mucho tiempo, que pareciera que es el manto de impunidad que se profesa en este país, y no en este periodo, en todos los periodos durante muchos años, y creo que necesitamos trabajar ese criterio. No es fácil abordarlo cuando hay intereses de diferentes vías y se van a impedir hacer acciones, pero lo felicito porque creo que no tocar estos temas es no querer a Honduras, y obviamente que este tema de corrupción sigue siendo en la percepción ciudadana un flagelo que, aparte de los recursos que se dilapidan inapropiadamente, están afectando la pobreza y los grandes desafíos que este país tiene a futuro. Muchas gracias, diputado Juan Carlos Elvira. Y solo una reacción muy breve sobre lo que decía el diputado Juan Carlos. Excelente. Mire, le hablamos al presidente del Congreso hace una semana y le hablamos de la idea del Sistema Nacional de Integridad. Y justamente por lo que él dice, cómo logramos armonizar y cómo logramos tener instrumentos que efectivamente traduzcan el discurso a la práctica, del dicho al hecho. Y bueno, yo espero que el Partido Liberal, la bancada, que se acerquen ahí y que presionen, y bueno, sin duda alguna van a lograr el apoyo nuestro, Carlos, y de otros actores. Y que se aproveche, Renato, ese espíritu de unidad que ahorita hay en el Congreso Nacional. No, es que hay que decirlo claramente. Es decir, o sea, no lo puedo decir de otra manera. Mire, mal haríamos con satanizar, que hoy están más cerquita que nunca. Liberales, nacionalistas y libre. Entonces, si han hecho un esfuerzo por aproximarse, por dialogar, por consensuar, por llegar a acuerdos en torno al tema de reformas electorales, pues que aprovechen este momento en donde no hay tanta hipersensibilidad ni crispación para cosas positivas como edificar un sistema de integridad que implique tomar decisiones en función de políticas públicas que trasciendan gobiernos, que rediseñen instituciones y que las fortalezcan. Mire, yo le soy sincero, si ejecutan acciones de este tipo, algún capital político pueden acumular y está bien, y reitero mi comentario y lo subrayo aquí hoy en Frente a Frente, que aprovechen este momento de afectividad, de voluntad de hacer cosas juntas para hacer ejecutorias como esta. Yo me vuelvo más práctico, pero si algunos de estos tomadores de decisiones tienen cola de la corrupción, ¿cómo van a reformar las leyes sabiendo que con las reformas y que con ese sistema integral de reformas para combatir la corrupción, ellos pueden ir a la cárcel? Después va a ser peor. Yo lanzo esta pregunta y allá quien agarre el guante que se lo plante. ¿Quién, sabiendo que tiene cola dentro de las instituciones, va a hacer reformas integrales, sistémicas, en función de combatir la corrupción, si sabe que con esas reformas puede ir a la cárcel? Pero sí, tiene razón, Renato, pero tenemos que encontrarle salida. Correcto. Así es. Tenemos que encontrarle salida a este caso. Yo digo, mire, y voy a mencionar aquí algo que yo he dicho en privado. Aquí tenemos que hacer una línea y tenemos que definir los imperdonables. ¿Qué cosas no vamos a perdonar? ¿Y qué cosas vamos a buscar medidas alternas? Por ejemplo, el tema de restitución, el tema del dinero. Porque aquí, claro, los hondureños queremos ver todo en la cárcel, pero siendo honestos, no tenemos capacidad y también es el alto costo que hay meter un funcionario a la cárcel porque hay condiciones especiales. Entonces, tenemos que trazar esa línea y tenemos que buscar esas medidas alternas ahí, y una cuestión es el dinero. Mire, y hablábamos el caso de algunos policías.
Si yo en la historia profesional mía, de 20 años, he acumulado, he ganado, no sé, 5 o 10 millones de lempiras, la pregunta es, ¿tendré capacidad yo de tener una hacienda que cuesta 100 millones de lempiras? ¿Y de tener cuentas por 1.000 millones de lempiras? No. ¿De dónde salió ese dinero? Y entonces buscar mecanismos alternos para empezar a construir, ni siquiera reconstruir, construir instituciones que efectivamente nos permitan como Estado administrar de manera eficiente los recursos, porque el país ya no da para más. Ese es el otro tema. O sea, mire cómo la gente dice, no, es que en los últimos años estamos hablando más. El tema es que ya no hay más. Entonces, como ya no hay mucho que robarse, cuando se roba algo empieza a incomodar a la gente y la gente empieza a sufrir. Ya no hay para más y por lo tanto es importante entonces legislar, y ahí el Congreso lo tiene que hacer. Hay que encontrarle la salida para que fortalezcamos nuestro sistema. Para combatir la corrupción se requieren dos acciones: el combate a la impunidad y el tema de evitar que la historia se repita. El malestar que hay en este momento es que estamos viendo desfilar la gente, Pandora, el otro, pero hay algunos que están en la administración haciendo exactamente lo mismo o más. Mire, aquí hay algunos que porque fueron 2 millones, no, es posible que hay otros que están apropiándose de recursos, que están comprando pisos, que están haciendo esto, que están mandando dinero al extranjero. Que tienen caletas. Con dineros públicos. Carlos, habrá gente que tenga caletas con dinero público. Hay gente que tiene caletas. Y mire, ese es un rumor, Omar, que está cada vez tomando más fuerza, porque es que, mire, como nos decía la Masi, nos decía la vez pasada en una conferencia, es que parafraseando lo que decía, es que son papos, ¿verdad? Hasta para robar lo están haciendo de manera incorrecta, obvio. Pero lo que Carlos plantea, y para que el público lo pueda comprender, aquí la acción tiene que ir en dos vías. Una es más sexy. Es más sexy, más atractiva, el morbo. Meter en la hoguera a la gente, quemarla viva, pero de nada va a servir si otros están haciendo lo mismo. No va a ajustar la gasolina ni el carbón para rostizar a todo el que haya cometido un acto ilícito para beneficio particular. Está bien la persecución penal, es correcto, forma parte de la estrategia, pero no es lo único, Renato. Hay que ponerle una tranca, un obstáculo, un hasta aquí, y además diseñar una política pública que permita sistemas, que permita fortalecimiento de instituciones, depuración de instituciones. Transparencia. Mire, y hay gente que en el pasado pudo haber dicho, en el caso de la policía, por ejemplo, hay gente que es que ahí no se puede hacer. Mire, ahí salieron 6.000 personas, Renato. 6.000, mire, ve, ahí se reformaron 2 leyes, ahí se crearon instituciones. Hoy seguramente hay policías corruptos, hoy seguramente hay policías vinculados al crimen organizado, pero ahí, mire, a diario se está investigando, capturando y poniendo a la disposición de los tribunales de justicia. Entonces, lo que se hizo en la policía fácilmente se puede hacer en otras instituciones. Esa comisión de la policía. Claro, porque se están tomando decisiones en la persecución. ¿Por qué le quieren quitar los dientes en el Congreso a las comisiones de salud y educación? Ustedes bien lo saben. Bueno, mire, efectivamente, la idea de la Comisión de Salud y la Comisión de Educación, que nos pareció que fue una idea del presidente para tratar de replicar el éxito de lo que estaba pasando, lo que pasó en seguridad, en educación y salud. Me acaba de llegar ahorita un proyecto en el Congreso, yo voy a las 10, donde esa función, donde se demuestra que hay incapacidad, porque aunque moleste, la razón de las comisiones justamente es ir a ayudar, porque desde adentro es difícil hacerlo. La objetividad, sobre todo. Exacto, y el tema de la objetividad. Ya las comisiones no van a poder iniciar y ser parte de estos procesos de reestructuración. Por lo menos en el último proyecto que me envió uno de los ministros de estas 2 carteras, sino que ahora se va a hacer de la misma forma.
Servicio Civil va a hacer la evaluación, Servicio Civil va a hacer, Servicio Civil, y claro que hay que fortalecer primero la institucionalidad, hay que fortalecer Servicio Civil, porque lo digo yo y lo dicen todos los funcionarios, lamentablemente no es una instancia que nos ha demostrado efectividad por distintas razones, y no tiene que ver solo con la gente, tiene que ver con la institución como tal. Hay que reformar esa ley y hay que fortalecer de forma tal que tengamos la certeza, Renato, que el que está en la gestión pública es el más capaz. El Estado no puede darse el lujo de tener al peor, al incapaz, al que no en la administración pública, porque administra nuestros recursos. La carrera administrativa. El tema de la carrera administrativa. Y lamentablemente todavía hay una cultura clientelar que ya demostró que no es efectiva para llegar al poder, que está sobrediagnosticado, pero todavía hay algunos que creen que para llegar al poder, para mantenerse en el poder, hay que contratar a todos los que... Monumental error. Y ya está demostrado que eso no funciona. Entonces, ¿entiende? ¿Usted va para el Congreso hoy? A las 10. Porque ya tiene ese proyecto. Claro, llegó el proyecto y varios, todos los miembros, estamos como... Bueno, y entonces, ¿de qué se trata de eso? Pero miren, si ustedes no hacen bulla en su momento, ustedes bien saben que a la Comisión de Política Limpia la querían dejar adherida al nuevo Consejo Nacional Electoral, sin independencia. Si ustedes no hacen bulla y si no hay medios de comunicación que hacemos bulla, ahí estaría esa Comisión de Política Limpia adherida al Consejo Nacional Electoral, perdiendo su independencia, sin capacidad para investigar. Ni los comisionados se habían dado cuenta. ¿Cuánto gastan los políticos en la campaña? Ni los comisionados se habían dado cuenta. O se daban cuenta y no querían hacer bulla. Renato, y ahí el tema de la complicidad. Me llamó la atención uno de los comentarios. Decía impunidad y complicidad. A veces la complicidad la vemos o la tenemos en concepción de que es la complicidad entre los funcionarios, entre el funcionario y el sector privado, pero hay una complicidad secreta de la sociedad civil. Yo, vecina de alguien, veo que efectivamente tiene una casa, después compra otra enfrente, después tiene una tercera casa en la colonia de al lado, pasan y desfilan prados, pasan y desfilan fiestas, uno es testigo. Sociedad civil no puede ser cómplice de la corrupción, y aprovechamos este espacio para también hacer ese llamado a la sociedad de que tiene que participar en la denuncia. Y una última reacción sobre esto, porque mire, genera molestia. Yo quiero decir esto, comentarios, decir, mire, pero que entiendan que ese es nuestro rol. Nosotros estamos ahí con toda la disposición, arriesgando todo porque nos dan duro, ¿verdad? Porque como hondureños creemos y queremos contribuir. Ya se hizo en la policía un equipo que ha hecho un buen trabajo, ahora en salud, ahora en educación, pero hay que hacerlo, pero que dejen, que permitan. Pero si de entrada están poniendo zancadillas, entonces la pregunta es, ¿qué quieren resolver? O sea, que lleguemos, como dice un compañero de la comisión, a limpiar eso y volverlo a ensuciar. No queremos eso. Queremos contribuir a sanear, pero garantizar también que vamos a tener las condiciones para que no se vuelva a ensuciar. Esa es parte de esta estrategia, y con mucha disposición desde ASJ, al margen de cualquier cuestionamiento que se pueda hacer, estamos dispuestos y de frente vamos y acompañamos al Estado en el esfuerzo y en la intención de poder mejorar las condiciones que no están dando resultados. Muy bien. ¿Qué otras lecciones nos deja este informe de Transparencia Internacional? Los últimos 30 minutos, las otras lecciones que le deja al Estado de Honduras, este último informe de Transparencia Internacional, que nos ubica en el lugar número 29, como en picada hacia el cero, donde están los países más corruptos. En América Latina, según este último informe, Venezuela es el último lugar, luego está Haití, Nicaragua. Haití, los últimos, Guatemala. Y Honduras, desgraciadamente, va hacia abajo, acercándose a Guatemala, acercándose a Nicaragua, acercándose a Haití, a Venezuela. Exacto. Si no hacemos algo, miren, no extrañemos que en unos 5 años estemos ubicados en esas posiciones todavía, más abajo en ese ranking y en ese índice de percepción de corrupción. ¿Qué otras lecciones nos deja para corregir cuanto antes y frenar esa caída y
a tener acceso en algunos años inclusive a la cuenta del milenio. Miren esa cuenta del milenio, cuántos beneficios nos trajo, esos 215 millones de dólares. Parte de la CA5 de la carretera del norte se debe a esos fondos que vinieron de la cuenta del milenio. Frente a Frente continúa, le seguimos preguntando por qué seguimos en la cola en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional y sin acceso a los fondos de la cuenta del milenio. Nos dice Denis Josué, tenemos muchas leyes pero lamentablemente se le aplica a pocos o simplemente no se hace uso de ellas y esto es el inicio de toda la corrupción. Juan MM, ¿y cómo se va a avanzar? Solo diciendo que hay corruptos y hasta ahí llega todo, sin atacar a los intelectuales de la corrupción. ¿Ellos son los jueces o los que ponen a los jueces? Dice Juan MM. Alejandro Cafati, los porqués sobran en un país como Honduras. Debemos empezar a proponer cambios estructurales para ir avanzando significativamente en la lucha anticorrupción y ello incluye una depuración urgente de nuestros políticos y una despolitización de nuestras instituciones. Rafael Valenzuela, pienso que el Estado no está haciendo el esfuerzo para disminuir la corrupción. El gobierno se concentra en apoyar la impunidad. Ejemplo, los casi 100 casos expuestos por el CNA por los cuales no se ha hecho lo necesario. Silvio Larios, porque así lo queremos, dice, responde a la pregunta. Sigue la impunidad porque es conveniente para la argolla de funcionarios públicos, de alcaldes, de diputados, de los hombres de negocios, de empresas dirigidas por entes sin un milímetro de decencia y de nosotros que seguimos agachando la cabeza. Siguiente mensaje de Mario Moncada, nos vuelve a escribir hoy. No entiendo al señor Omar Rivera, dice ASJ conoce a fondo el caso del alcalde de Talanga, Roosevelt Avilés, denunciado desde hace décadas por actos de corrupción. Las pruebas ellos las tienen, vean, es alcalde de un pueblo y sobreprotegido por las autoridades. La denuncia de Mario Moncada, ok, que tengo entendido que es regidor en Talanga. Miguel López, quiero hacer trabajo voluntario anticorrupción desde La Ceiba. Números y formas de contacto con ASJ, por favor. Gracias, felicidades por su buen trabajo. Miguel López Pereira, y ya le van a dar los contactos. Y el último es un mensaje del Consejo Nacional Anticorrupción que dice: es lamentable que Honduras siga entre los países con mayor percepción de la corrupción, según denuncia @anticorrupción. Eso devela la desprotección ciudadana, el imperio de la impunidad y la piñata entre políticos y alguna empresa privada para saquear al Estado. Así las redes sociales, Renato. Mira, yo debo admitir, y pido disculpas a la población porque ni me enteré de algo que aprobaron el día que aprobaron las reformas electorales en el Congreso y me da vergüenza. Y no me arrepiento cuando dije que el principal foco, o uno de los 3 principales focos de la corrupción en Honduras es el Congreso Nacional. Lo que me cuenta Carlos Hernández, lo que me cuenta aquí la abogada Dulce, Yajaira Dulce, lo que me cuenta Omar Rivera, que ese día que se aprobaron las reformas, ese día también aprobaron que indistintamente de los resultados en un concurso médico quede a discreción del ministro nombrar los médicos en las plazas del Sistema Sanitario Nacional. Y todo a raíz de la protesta que hicieron los estudiantes que participaron en un concurso, que sacaron buena nota y que no los escogieron para esas plazas, sino a los que quiso en su momento el ministro de Salud. Pues en el Congreso ratificaron eso, que aunque hagan concurso quede a discreción del ministro nombrar a los médicos. No importa que un médico haya sacado 100, 98, 97 en un concurso médico. ¿No es acaso corrupción eso, Carlos? Bueno, y eso es lo que nos tiene, justamente es lo que nos tiene en estos niveles. Es justamente eso. Mire, el argumento es que el estatuto médico establece originalmente que había una terna, pero luego dice se va a elaborar un reglamento. El reglamento dice que se debe dar la plaza al de mayor puntaje. Eso es lo que dice el reglamento. Se hace una publicación por los medios de comunicación en base a ese reglamento. Cuando ya salen electos y de repente no sale la diputada o el viceministro o el otro que estaban participando, entonces se hace la alarma. De manera muy correcta, me parece que la comisión decidió instar y decir se respeta eso. Claro. Pero yo no me daba cuenta, pero durante todo el argot y el movimiento de las reformas, el jueves, ahí el amigo que estuvo enfermo, mira lo que está pasando, y no lo podíamos creer.
Yo no podía creer eso cuando Omar dice, mira, están aprobando, y lo aprobaron. ¿Qué aprobaron, Omar? No, fundamentalmente eso. Fundamentalmente colocar algunos criterios establecidos en la ley por encima de los principios de la meritocracia, por los principios de la competitividad. Pero reitero, mire, legislar a la medida. Pero véanlo ustedes de otra perspectiva. Esos son parchos. Son parchos. Aquí todo esto se puede resolver con voluntad política si el abordaje es integral. Carlos lo decía muy bien, los procesos de reestructuración, los procesos de depuración, los procesos de medición del desempeño, los procesos rigurosos de contratación por la vía de concursos públicos, en donde evidentemente los méritos, la hoja de vida limpia, pesen más que cualquier recomendación política, son la solución. El reto es, usted decía, bueno, ¿quién lo va a hacer si eso en determinado momento le va a afectar a la clase política? Pero hay que retarlos, por eso Renato. hago lo que hago. Hay que retarlos. Mire, aquí hay una gran oportunidad. Y yo creo que particularmente el presidente del Congreso Nacional, aprovechando ese rol de liderazgo que tiene en esa instancia tripartita que en este momento está pactando, que en este momento está tomando decisiones en el país, esa instancia tripartita que se va a mantener cohesionada los próximos meses de aquí a la elección de los nuevos titulares de los órganos electorales, porque se van a mantener cohesionados en estos próximos meses de aquí a mayo, esa instancia tripartita en el Congreso debe tomar decisiones frente a este tema. Porque mire, yo le digo una cosa, si se pierde esta oportunidad, definitivamente después lo vamos a lamentar. Viene la campaña política, viene el proselitismo, los distanciamientos van a ser más evidentes, así que el momento de hacer esto en este primer trimestre del año 2019, y nosotros particularmente al presidente del Congreso lo hemos motivado, le hemos manifestado a la bancada de los partidos políticos en el Congreso Nacional que puedan apostarle, además de estas reformas al sistema político electoral, que busquen edificar un sistema de integridad, y estoy seguro que esto le va a traer beneficios al país. No debo perder las esperanzas, que ojalá que suceda, ¿verdad? Ojalá que suceda. Y prometo que me dejó helado Carlos cuando dijo que hay sospechas en los órganos que investigan, en todo lo que es la institucionalidad y las organizaciones afines en el combate a la corrupción, de que en Honduras, funcionarios públicos o funcionarios públicos guardan dinero en caletas. A mí también. Eso me ha dejado helado. A mí también. Eso me ha dejado helado. O sea que ya no hay mucha diferencia entre ese tipo de funcionarios públicos con los narcos que guarden pisto en caleta. Es que, ojo con eso, porque el tema, y a nivel internacional está demostrado, la estructura para robarle al Estado es la misma para el narcotráfico. Es crimen organizado. Exactamente los mismos criterios. Red, manipulan, penetran las instituciones y al final generan eso, y así es que honestamente cuando nos decían eso no me extraña, pero la lección aprendida o la experiencia exitosa de lucha contra el narcotráfico se puede extrapolar a la corrupción. Lo que dice Carlos, se identifica la red, el patrón de conducta ilícita, se identifica quiénes son los actores y qué roles desempeñan, y se le da persecución a sus bienes. Mire, nadie supera la prueba de que lo coloquen en un banquillo y le pregunten de dónde se volvió multimillonario. Eso, lo que se requiere es voluntad política, y yo estoy convencido de que el éxito será mayor que andar buscando facturas y contratos o en determinado momento acciones administrativas, porque mire, las redes de corrupción contratan los mejores profesionales con maestrías, con doctorados, para que maquillen cualquier tipo de transacción. Pero cuando a usted en determinado momento se le investigan sus posiciones y se le busca una explicación al desproporcionado incremento de su patrimonio,
ahí lo coloca en una situación embarazosa. A ver qué día encontramos caletas con dinero de funcionarios y exfuncionarios públicos. La ASJ tiene información y la ASJ habla con gente seria, instituciones serias. Por algo le ha llegado esa información a la ASJ. Me complacería y no me gustaría morirme sin antes ver una caleta de un funcionario o exfuncionario y verlo en la cárcel también, porque eso ya es el colmo. No hay diferencia en el crimen organizado entre funcionario público y narcotraficante. Nos vamos a quedar con cargos de conciencia si no salimos de estas gráficas que solo son lecciones que nos deja el último informe de transparencia, Yajaira Duce. De esta última, Filmina, sí rescatar antes de pasar a la siguiente, nos separan 27 puntos de lo que debería de ser y solo estamos a 4 puntos de lo que no deberíamos de ser. Entonces, esta es una alerta de país que debemos de hacer ese llamado a las autoridades y también a la sociedad civil, a la población en general, para cómo contrarrestar y poder hacer acciones contra la lucha anticorrupción. Vamos con las siguientes gráficas. En este es un poco ver lo que ha sido el movimiento histórico. Podemos ver en ese sentido, ¿verdad?, que del 2012 empieza Costa Rica, ¿verdad?, a mejorar, y sí vemos que en 2017 al 2018 está esta baja y que, como decíamos anteriormente, es una tendencia a nivel mundial en el tema de la lucha anticorrupción. En el caso de El Salvador es el único que vemos que en el 2017 efectivamente incrementa, y en el seguido de los casos estamos Guatemala, Nicaragua, Honduras, donde hay una tendencia de estancamiento. Si vemos la gráfica a la par, ahí es un poco mejor la visión de ver estos elementos donde Honduras efectivamente repite esos 29 puntos. Y los demás están en esa tendencia de bajada. 2017, 2018, Honduras está con 29 puntos. Exactamente. Sí. En la siguiente, Filmina. Bueno. Aquí, si quiere la siguiente, por favor. Aquí ya es un poco el análisis propiamente de Honduras. Y sí, efectivamente, al 2015 vemos que habíamos logrado pasar de un umbral, como lo vemos aquí abajo, los umbrales están de 0 a 9, de 10 a 19, de 20 a 29, y habíamos logrado entrar al 31%, es decir, a un umbral que ya nos estuviera acercando a Costa Rica. Vaya señalándome con su dedito, con el lápiz, para que la gente vaya comprendiendo mejor y nuestra producción se vaya guiando por las indicaciones que hace aquí Yajaira Duce, por favor. Aquí hubo una tendencia, 2013-2015, una tendencia positiva que claramente establecía que había esfuerzos evidentes que pudiesen en determinado momento colocarnos en una mejor posición. Y ahí un poco también el análisis democrático, ¿verdad? De donde veníamos, en el 2012 habíamos obtenido un porcentaje de 26, llegamos al 2015 a tener 31, pasando ese umbral y, como les decía anteriormente, acercándonos a un 35 que tiene, a un 56 que es lo que debemos de aspirar de Costa Rica, y ahora vemos que desde 2015 a la fecha, lejos de seguir ese incremento, hemos venido descendiendo. Hacia cero. Vamos hacia cero. En la siguiente, Filmina. Y aquí solo es ver, en atención a la nota que nosotros hemos obtenido, que seguimos siendo 29, lo único que cambia en este año es que en el 2017 estábamos ubicados en la posición en el ranking mundial de 135 y pasamos al 132. Eso no hay que celebrarlo, porque esa es una mala nota, 29. Estancarlos desde el punto de vista neutral, podríamos decir, por lo menos no hemos bajado, pero no es un dato que debamos de celebrarlo. Al contrario, debemos de aspirar a tener ese camino para convertirnos en un país más transparente. Y que el deterioro de otros países, claro, en determinado momento le puede beneficiar. Es decir, sí, usted puede estar muy mal, sí, muy pero jodido, si otros están peor, pero si nosotros tres estamos peor que usted puede estar en una mejor posición, aunque continúe en las mismas calificaciones que el año anterior. Entonces, esto no necesariamente es un elemento, porque al final fue que a destacar. En la región Venezuela, Nicaragua empeoraron, y bueno, aquí se ve. Entonces, a nivel de los 180 estábamos en 135,
Arriba. ¿Verdad? Sí, en el 2017 y luego bajamos a 132. No es mérito propio, por decirlo en otro. Exactamente. En otro. Ahora, una cosa importante, y ya en la parte final del programa, si queremos un salto significativo, necesitamos hacer cosas trascendentales. Nosotros no podemos esperar que esto cambie haciendo lo mismo o maquillando nuestras actuaciones. Aquí se requiere política pública de mediano y largo plazo, porque lo que se descompuso en 30 años tampoco lo va a resolver usted en el cortísimo plazo. Pero esa política de Estado debe implicar el rediseño de una institucionalidad y el fortalecimiento de la misma y la amplia participación de sectores de la sociedad. Y tenemos, Renato, una gráfica en la siguiente presentación, tal vez y nos la buscan, porque creo que vale la pena terminar con eso. A nivel de institución, nosotros generamos lo que es el índice como nacional y evaluamos 7 instituciones, y entonces ahí tenemos algo que creo que puede ser muy importante. La siguiente lámina es esto. Sí. Justamente esto que yo creo que es más importante. Mire, en los últimos años hemos venido evaluando el cumplimiento de la ley. Aclaramos aquí, solo el cumplimiento de la ley, lo que tenemos. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. La Ley de Contratación del Estado establece cuáles son los pasos para garantizar una adjudicación de manera transparente. Y entonces evaluamos. Recuerdo que aquí en su programa, hace muchos años atrás, vinimos con el Instituto de la Propiedad, si recuerda, que tenía 19% en el cumplimiento de la ley. Obviamente, si no somos capaces de cumplir la ley, entonces hay más corrupción. Entonces, estos son los resultados que tenemos ahora y que nos sentimos, la verdad, bastante satisfechos, porque, vamos a ver, esta es la Secretaría de Educación, 57, y la gente dice, ¿qué es 57? Y como estamos hablando de educación, podemos decir, están aplazados. El cumplimiento de la ley en compras y contrataciones, recursos humanos y gestión, están aplazados. Sin embargo, venían de 24. Sí. La Secretaría de Seguridad, 54. La Secretaría de Salud, bueno, ONCAE, ONADICI, LASAR, INSEP. Ahora, INSEP ha hecho mejoras porque le quitaron muchos de los proyectos. Y mire aquí esto, que yo creo que aquí es importante, después de un trabajo coordinado, creo que aquí tenemos que celebrar con varios ministros, se ha hecho un gran esfuerzo para mejorar esto. En educación se logró mejorar 23 puntos en el cumplimiento de la ley. En salud, más bien bajaron. En salud es un desastre, es lamentable. Yo creo que eso no hay que decirlo. No se respeta la ley, la normativa, ni para comprar los insumos médicos, ni para contratar la gente, y por eso es que nos alarma y nos molesta esa acción, porque era la oportunidad en esta ocasión de poder respetar la normativa en los concursos. En seguridad hay mejoras muy importantes, 33 por ejemplo, vamos a mencionar un caso. En la Secretaría de Seguridad, hace algunos años atrás, la planilla se manejaba en una computadora Excel, en un programa Excel. Se manejaba. Hoy la Secretaría es de las pocas secretarías que cuenta con uno de los softwares más especializados, que está demostrando tienen control de su combustible, tienen control de todo y van para arriba. Ya en la última, ¿por qué queremos terminar con esto? Para decirles, señores funcionarios, sí es posible. Sí se puede. Cuando se tiene voluntad y se toman decisiones, vea usted, y tal vez estas 3 secretarías son las de mayor calado, porque cada una dice Instituto de Propiedad, los presupuestos que manejan son bastante reducidos, pero aquí está hablando usted de secretarías que manejan hasta 6,000 millones de lempiras, con 15,000 empleados. Que se esté manejando la planilla o que se estuviera manejando la planilla en una hoja Excel es una barbaridad. Hoy esta secretaría, vea usted, Secretaría de Seguridad, 33% en la mejora de sus evaluaciones anuales, el cumplimiento de la ley. ¿Debido a qué? A depuración, a transformación, a fortalecimiento, a implementación de sistemas integrales, protocolos, auditoría social, lo que usted ha dicho. En la Secretaría de Seguridad y en la Policía, la sociedad civil se metió en el intestino del monstruo para resolver el problema. Y este es el resultado.
A diferencia de la Secretaría de Salud, que es una especie de gran recoveco oscuro de la administración pública. Entonces, si lo que se hizo en la Secretaría de Seguridad y la Policía se hace en estas Secretarías de Estado, los resultados van a ser positivos. Y entiendo yo, Renato, solo para, ahí ya sé que estamos terminando, entiendo que el espíritu del señor presidente cuando decide nombrar esas otras comisiones es apoyar y lograr enfrentar esto. O sea, sí se puede, sí es posible. Tenemos capacidad en Honduras instalada de recursos humanos para venir y modernizar y controlar, pero tiene que haber voluntad. Claro. Y aquellos que históricamente han hecho negocios o se han beneficiado de eso, lo único que les pedimos es háganse un poco al lado, ¿verdad? Y con ministros, con funcionarios que quieren hacer, y las comisiones, yo creo firmemente que podemos revertir estos datos en poco tiempo. Pero yo le diría a Alba Consuelo, la que preside la Comisión de Salud, perdón, a la ministra de Salud, sí. La licenciada Alba Consuelo, que mueva los cimientos de esto. Vaya, no a la ministra, a la comisión, aunque ella siempre sigue integrando la comisión. La preside. Eso que les ha hecho el Congreso es un desafío a ustedes. Vienen ustedes y para que impere la ley, para que prime la ley en esos concursos, nombran y le dan las plazas a los primeros lugares. Y viene el Congreso el jueves y dice, no nos vamos a dejar montar a esas comisiones. Que prime la discrecionalidad del funcionario para que en esos concursos él decida a quién nombrar. Y en esos concursos generalmente va la recomendación del político. Yo que esa comisión, y lo digo así, yo desafío al presidente Hernández. No seguimos aquí si esa institución llamado Congreso está fomentando la corrupción en nuestra secretaría, que es la secretaría con el cáncer terminal del país, menos 1%. Mejoran un poquito todas las instituciones, menos la Secretaría de Salud. Claro. Yo desafío con todo respeto al presidente, Comisión de Salud, y le digo, usted nos manda aquí para que arreglemos esto, para que combatamos el cáncer de salud. Y el Congreso lo que hace es fomentar la corrupción. Para ver qué hace el presidente y para que le dé vergüenza al Congreso. Pausa y retornamos ya con el mensaje final. Por Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Siguen los flujos de vehículos intensos reportados por el satélite, la plataforma satelital Waze, y nos está mostrando la Sexta Avenida de Comayagüela hasta las cercanías del Puente Carías, frente al Mercado San Isidro. Se extiende una cola de vehículos que es demasiado rojo, casi en alto total. También tenemos líneas de vehículos todavía en rojo circulando por el Boulevard Económica Europea. Hay otros bulevares que están complicados en la parte baja del Boulevard Económica Europea. También tenemos el Boulevard Fuerzas Armadas intenso, el tránsito vehicular frente al Banco Central. Más temprano se reportó un accidente vial frente al Tribunal Superior de Cuentas y deja la consecuencia. San Pedro Sula también reportando todavía rojos. Ahí observamos un accidente vial frente a este vivero tropical en el Boulevard del Norte, y esto tiene complicadísimo el tránsito vehicular casi en alto total allí en San Pedro Sula, y también reportando líneas de vehículos ya transitando moderadamente en la 33 calle. Así están los sanpedranos a esta hora de la mañana. Tomen en cuenta esta información de tránsito vehicular que llega a usted con tecnología de punta por cortesía de Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Vamos a la pausa y regresamos para las conclusiones de este interesante Frente a Frente. El reporte del tráfico fue presentado. Bueno, el ingeniero Rubén Sorto, Rubén, ya nos llamó muy tarde, así que solo tiene un minuto. Adelante, buenos días, ingeniero. Buenos días, Renato, buenos días a sus panelistas, y los felicito por su programa el día de hoy, a sus panelistas, y por haber empezado con la pregunta correcta, preguntándoles a los diputados, a los señores diputados, si se consideran personas honestas. Les recuerdo una calificación que vimos hace un año, Renato, en el índice de Estado de Derecho. Cuando analizan el punto, la variable de ausencia de corrupción
en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo, el peor calificado es el Poder Legislativo, el Congreso, con una calificación de 14%. Hay un dicho, nadie puede dar lo que no tiene. Y en lo único en lo que yo difiero de sus panelistas el día de hoy es que no le podemos pedir a los señores diputados lo que han demostrado que no tienen, que es transparencia, que es honestidad. En el Congreso se han fraguado todos los casos de corrupción de este país. La gran mayoría ha sido en el Congreso. Entonces, el índice de corrupción lo único que demuestra y en lo único que concluye, y con eso termino, es que esa es la razón por la cual también nos hemos estancado en atraer inversión extranjera directa al país. Así como nos hemos estancado en el índice de corrupción, así se ha estancado también la inversión. La inversión no viene a los países corruptos. Muchas gracias, Renato, por el espacio. Muchas gracias, ingeniero Rubén Sorto. Bueno, miren, ya son las 9:02. Unos 15 segundos, Carlos. No, rápidamente. Mire, se va a lanzar en los próximos días Honducompra 2. Creo que puede ser una oportunidad, otra oportunidad. Esperamos que todas las instituciones puedan hacer uso de esta plataforma para poder hacer más transparentes los procesos de compra. Y dos, decir, como institución, como ciudadanos, estamos siempre en la disposición de acompañar todos los esfuerzos orientados a mejorar la transparencia en el país, porque al final, si hay transparencia, nos beneficia a todos. Estos datos de corrupción nos afecta a todos, claro, y todos tenemos que ser partícipes para revertir esa realidad. Y unos 15 segundos para Yajaira Duce también, y siguen blindando más información, siguen cerrándose con la información, Yajaira. Sí, aquí un llamado, ¿verdad?, a los sistemas de proteger el tema del acceso a la información, fortalecer lo que son los sistemas de control y auditoría interna, darle las herramientas a estos entes fiscalizadores para que puedan llegar en forma oportuna, no años después, sino que en el momento en que se puede todavía resolver situaciones. Entonces ese es también un llamado a la sociedad para que puedan en ese sentido colaborar haciendo las veedurías y haciendo las auditorías sociales que nos corresponden como ciudadanos y que es nuestro país y que debemos de luchar. ¿Pero qué otra información es que quieren declarar en reserva que nadie pueda acceder a ella? Por ejemplo, si celebramos en la reforma a la ley del Tribunal Superior de Cuentas que ya van a hacer auditorías antes de... Pero al mismo tiempo en esta reforma están supeditando que el Ministerio Público entre una vez que se agote la vía administrativa, a un intento semejante al que ya se había hecho el año pasado a través de las disposiciones generales de presupuesto. Entonces, en ese sentido, debemos de estar permanente viendo qué es lo que nos quieren aprobar en estas nuevas reformas para fortalecer los sistemas de control interno. Gracias, Yajaira. Omar. Bueno, este es un mayúsculo problema que requiere trascendentales decisiones, y estas decisiones tienen que transformarse en política pública, y esa política pública, para que tenga sostenibilidad en el tiempo y fortaleza, requiere la concertación entre el Gobierno de la República, el Congreso Nacional, los entes contralores del Estado y las instituciones operadoras de justicia. Nosotros, como decía Carlos, estamos en la disposición de apoyar un intento para edificar un sistema de integridad que de una vez por todas no solamente golpee la impunidad, sino que reduzca de manera sustancial la corrupción en el país, para que estemos en una situación mucho mejor que la que ahora nos coloca el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Mire, y yo solo quiero aclarar algo, porque son miles de personas que tienen mi teléfono que se han comunicado desde hace meses. Como siempre, Canal 5 lleva el liderazgo y mucha gente ya no ve la señal en televisión abierta durante algunos meses y me reclamaba, ¿qué pasa? Que ahora no vemos en muchos lugares del país a Canal 5 en televisión abierta, me dice, solo por cable. Miren, el 1 de enero del próximo año es el apagón analógico. Todos esos televisores viejos ya no van a poder recibir señales, porque los medios vamos a cambiar hacia otro tipo de transmisores. Solo en televisores así digitales modernos van a ver la señal de todos los canales de Honduras, y quien comienza ya a cambiar sus canales para digitales, Canal 5. O sea, destartalamos todo el sistema viejo para empezar ya a poner nuestros nuevos transmisores.
En los últimos días ustedes captan la señal de Canal 5 porque estamos en eso y todavía me dicen, pero no es la mejor, me dicen, el audio falla, pero todo es porque nos estamos modernizando. Vamos hacia el apagón analógico y nosotros no nos vamos a quedar apagados, vamos a quedar con transmisores digitales para que nos capten bien la señal en los nuevos televisores digitales. Ese es todo el problema que pasa con la señal en televisión abierta de Canal 5. Como somos los primeros y vamos en ese liderazgo de transformación digital, pues algún sacrificio debemos hacer, ¿verdad? Y por eso que ustedes ven la señal así en televisión abierta, un poquito débil, lo mismo que el audio. A todos muchas gracias, buenos días.